Bienvenidos a la primera sesión del taller Alternativas de Financiamiento Buscando el Capital que Necesitas. Mi nombre es Aldo Fuertes. Imagínense que usted tiene una excelente idea de negocio, sabe que tendrá demanda y el mercado es grande. ¿Qué necesita para hacerlo realidad? Sin duda, las ganas de querer hacerlo. Pero también, sin capital no hay negocio. Así que necesitamos conocer qué alternativas tenemos para acceder al capital y cómo buscarlo. Este curso busca que ustedes conozcan las diferentes alternativas de financiamiento que existen hoy para las MIPYMES. En esta sesión vamos a revisar los temas de necesidades de capital, las fuentes y los tipos de capital según el ciclo de vida de la empresa. Vamos a echarle una mirada rápida a nuestro sistema financiero y cuáles son los aspectos generales que este sistema toma para evaluar a una persona o empresa pequeña. Finalmente, revisaremos las diversas alternativas de financiamiento que existen para el corto plazo. Bien, empezamos entonces. Nuestro primer tema es el de las necesidades generales de capital que afronta una pequeña empresa. Para empezar, la empresa necesita incurrir en gastos preoperativos, es decir, gastos antes de que la empresa inicie operaciones, gastos referidos, por ejemplo, a asesoría legal, servicios registrales, notariales, gastos para poder adquirir estudios de mercado, licencias que hay que tramitar, etc. Incurrimos en esos gastos antes de iniciar operaciones, por eso, repito, es que se conocen como gastos preoperativos. También necesitamos incurrir o necesitamos capital para la etapa operativa propiamente dicha, es decir, necesitamos capital para asumir los gastos por costos de ventas, gastos de insumos de oficina, servicios de telefonía, internet, luz, agua, alquileres, sueldos, asesorías y otros proveedores de servicios. Además necesitamos capital para poder comprar obviamente la materia prima, la mercadería, equipos, maquinarias, muebles o inmuebles, ampliaciones, mejoras, etc. En suma, necesitamos diversos tipos de capitales para asumir gastos o costos para los activos. Bien, entendidas estas diversas necesidades de capital, pasemos ahora a ver qué fuentes disponemos para llegar a estos. En primer lugar, tenemos el capital de los socios, es decir, el dinero propio de los propietarios, valga la redundancia, del negocio, que se aporta para poder asumir los gastos preoperativos u operativos. En segundo lugar, tenemos el capital de terceros. Este capital se debe a los aportes que puedan hacer instituciones del sistema financiero a través de deudas, por ejemplo, programas de apoyo del Estado, etc. En un rato más vamos a entrar con ellos en detalle. En tercer lugar, tenemos también la fuente de capital de la propia empresa, es decir, el dinero que la propia empresa genera en sus operaciones y que finalmente nos ayuda a asumir algunos gastos de las operaciones propiamente dichas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la empresa. En la primera etapa vamos a identificar la idea de negocio y nos vamos a ir hasta el llegar al punto de equilibrio. A esta etapa muchos le conocen como el Valle de la Muerte. Cualquier financiamiento en esta etapa tiene un riesgo muy alto de no ser pagado por el alto grado de mortandad que tiene la empresa. Recuerden, en esta etapa recién la empresa ha iniciado operaciones, pero todavía no llegan sus ventas a cubrir sus egresos. Por lo tanto, la posibilidad de que la empresa no continúe o quiebre es muy alta. Solo en esta etapa los que apostarán por ti serán muy probablemente tus amigos, familiares o la gente que confía mucho en tu idea de negocio. Es imposible pensar que vamos a obtener financiamiento del sistema financiero formal y regulado. Normalmente encontraremos entonces un apoyo de personas cercanas a nuestro entorno o eventualmente algún apoyo de alguna institución del Estado o alguna otra ONG que esté promoviendo justamente el sector al que se está dirigiendo tu empresa. La segunda etapa es la etapa llamada de crecimiento temprano. En esta etapa las ventas empiezan a tomar un poco de fuerza. Existe además necesidades de capital ya muy concretas, normalmente de corto plazo, capital de trabajo para poder operar en el día a día en la empresa.
Cualquier financiamiento en esta etapa tiene un riesgo moderado o alto de no pago. Por lo tanto, también las instituciones financieras, sobre todo las microfinancieras, probablemente esperarán darte un financiamiento a una tasa de interés alta que reflejaría el riesgo al que se están exponiendo al darte el crédito. Dependiendo de cuánto tiempo tiene tu negocio y la capacidad de pago del mismo, es que también podrías acceder a una o más ofertas del sistema financiero. En la cuarta etapa nos encontramos frente a la madurez. En esta etapa se consolida la posición en el mercado y el crecimiento en ventas se estabiliza. Hace falta ya reflexionar sobre si la empresa tiene que reinventarse en términos de producto o mercado para así emprender otra vez el inicio del ciclo de vida de la empresa. El riesgo en general en esta etapa es bajo, aunque depende mucho de cada situación específica, financieramente hablando, de la empresa para tener un mejor entendimiento del riesgo. En este momento ya es muy probable que toda la oferta de servicios financieros del sistema esté a disposición de la empresa. Bien, ahora revisaremos rápidamente el concepto del sistema financiero peruano. Este sistema está compuesto por dos tipos de instituciones. Las instituciones reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y por otro lado las instituciones no reguladas. Respecto al primer grupo de empresas podemos encontrar a los bancos, que son estas instituciones financieras muy conocidas por todos y que captan ahorros del público para prestarlos a personas o empresas. Los bancos son las instituciones financieras que ofrecen la mayor cantidad de servicios financieros, puesto que están autorizados por el ASBS o la Superintendencia de Banca para esto. También tenemos a las empresas financieras, que son estas empresas algo más especializadas en algún segmento o nicho de mercado y generan productos de financiamiento para este segmento o nicho de mercado. Por otro lado, también tenemos a las cajas municipales, que son instituciones financieras de propiedad municipal que otorgan financiamiento y que además persiguen un fin social en este tipo de operaciones. También tenemos a las cajas rurales, que son una figura de institución financiera muy parecida a la caja municipal, sino que más bien de propiedad privada. Finalmente, tenemos a las instituciones de desarrollo de la pequeña y microempresa, o también conocidas como EDPYMES, que son instituciones focalizadas justamente en la pequeña y microempresa y que ofrecen a estas instituciones o empresas un nivel de productos y servicios financieros básicos, normalmente financiamiento. En lo referente al segundo grupo de instituciones tenemos a las instituciones no reguladas ni supervisadas y como ejemplos tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito que no tienen una supervisión directa, aunque sí indirecta a través de su federación. También tenemos a las ONGs que brindan programas de crédito. Son estas instituciones sin fines de lucro que entregan créditos con un fin social y que no son reguladas por la Superintendencia de Banca. Ambos tipos de instituciones del sistema financiero peruano realizan una evaluación respecto a aspectos generales. Tienen una metodología que se le conoce como la metodología de las 5 Cs. Obviamente es una metodología básica porque luego cada institución financiera tiene su propia metodología específica. La primera C que analizan en la persona o empresa es la C del carácter. Es la dimensión más importante en el análisis que te harán. Se trata de analizar tu voluntad de pago, que es lo que finalmente hará realidad el pago incluso a pesar de que tengas un mal desempeño en tu negocio. Puesto que te puede haber ido mal, pero si tu carácter es fuerte, verás de dónde te consigues seguramente para honrar la deuda que tengas con la institución financiera. Cada institución financiera tiene su propia tecnología, como les dije, pero en general una forma de aproximarse a entender tu carácter para el pago es, por ejemplo, revisando las centrales de riesgo. Si tú estás reportado en una central de riesgo como moroso o te has demorado en pagar y una empresa del sistema financiero te ha reportado, entonces vas a tener problemas para acceder al financiamiento. Por tanto, nunca descuides el pago puntual de tus deudas y las de tu empresa, si tu empresa es la que directamente ha solicitado el crédito.
Estas serán la carta de presentación. Dependiendo de cómo pagues tú tus deudas, vas a tener una mejor o peor evaluación del carácter. La segunda C es la C de la capacidad. Allí te analizarán la capacidad que tiene tu empresa para pagar la deuda que estás solicitando. Por ejemplo, se preguntará, ¿tu empresa puede generar los flujos necesarios para pagar el crédito que estás solicitando? ¿Qué tan endeudada está tu empresa? ¿Tiene experiencia en el rubro en el que está? ¿O recién tiene 6 meses o un año de funcionamiento? ¿Cómo está también el capital humano? Es decir, las personas que hacen que la empresa opere. ¿Tienen experiencia? ¿Son capacitadas? ¿Cuáles son los planes de crecimiento que tiene la empresa? ¿Tu empresa tiene políticas y procedimientos claros, formales para ordenarse internamente o para decidir inversiones relevantes? Este tipo de preguntas te harán para poder entender tu capacidad de pago. La tercera C es la C de capital. Aquí te evaluarán el respaldo económico de tu empresa y en algunos casos del dueño para hacer frente a las obligaciones de pago. ¿Cuántas veces representa la deuda actual el capital social de tu empresa? Tu empresa tiene un capital social simbólico, es decir, un capital social mínimo que fue puesto solo para poder inscribir la empresa en el registro público. Por ejemplo, si los socios o tú han puesto 1.000 soles de capital social y le piden al banco 50.000, ¿no te parece riesgoso para el banco poner 50 veces más lo que los socios han puesto en la empresa? ¿No será mejor que los socios pongan más dinero y así le den una mejor señal al banco de compromiso con el negocio? La cuarta C es la C de colateral. Aquí evaluarán si la empresa tiene algún activo que eventualmente puedas dejar en garantía. ¿Tu empresa tiene, por ejemplo, alguna propiedad mueble o inmueble que podrías dejar como garantía ante un préstamo? Incluso, tú como dueño, ¿estarías dispuesto a dejar bienes propios en garantía en caso que la institución financiera te lo requiera para garantizar a tu empresa? La quinta C es la C de las condiciones externas. Finalmente, analizarán entonces cuáles son las variables externas a tu negocio que podrían poner en juego la capacidad de pago. Por ejemplo, cómo está la situación económica del país y en específico del sector o segmento de tu negocio. Ese sector en el que estás está en franca caída, está el alza, está promedio. Hay mucha presión competitiva en tu negocio, en tu sector o en tu industria. ¿Cómo están los factores del contexto externo finalmente que podrían afectar el desempeño específico de tu sector y empresa? Estas son las preguntas que finalmente las instituciones del sistema financiero, a través de cada una de estas C, realizarán para poder tener un entendimiento más importante respecto a tu solicitud de financiamiento. Bien, ahora vamos a analizar las alternativas de financiamiento de corto plazo. En primer lugar, tenemos a los créditos de corto plazo, que son créditos a ser pagados como máximo en un año, que le entregan a tu empresa para atender principalmente a requerimientos de capital de trabajo y que por lo general se materializan firmando pagarés. No te confundas que algunas empresas financieras pueden darle varios nombres comerciales o propios a diversos productos financieros, pero que la característica principal para tu empresa es que sean créditos que deben pagarse en el máximo de un año. Algunas instituciones financieras, dependiendo de la evaluación y montos que solicitas, te podrían pedir garantías de diverso tipo. Garantías líquidas, es decir, dinero en garantía, por ejemplo, garantías mobiliarias, vehículos, artículos de valor, equipos, o, aunque no es común, eventualmente, por los montos grandes, te podrían pedir garantías inmobiliarias. También podrían pedirte que presentes a un aval, que es una persona que responderá por la empresa en caso ésta no te pague. Esa persona puede ser incluso tú mismo, es decir, si tu empresa está pidiendo un crédito como empresa, tú como persona natural
puedes también ser aval de tu empresa respondiendo con tu patrimonio. O también puede ser un tercero, algún amigo, familiar, que esté dispuesto a responder frente al banco en caso tú no pagues. Las instituciones financieras pueden otorgarte un crédito específico, es decir, una sola vez, un crédito a corto plazo una sola vez, o eventualmente pueden otorgarte algo que se llama una línea de crédito, que es un crédito preaprobado, luego de haberte hecho un análisis, de un determinado monto, tasa, plazo y con una frecuencia de pago que puedes disponer en su totalidad o parcialmente cuando lo estimes conveniente. Si a tu empresa le han otorgado un crédito específico y lo pagas puntualmente, y además tu negocio va bien, es probable que te habiliten esa línea de crédito para que puedas tener más comodidad en tus necesidades de corto plazo. Normalmente, cuando te dan esta línea de créditos, te entregan una tarjeta de crédito que te permitirá hacer uso en cualquier momento de este crédito. Por ejemplo, el banco X le comunicó a tu empresa que le ha habilitado una línea de crédito por 10.000 soles. Esta línea de crédito paga una tasa de 25% anual y lo tienes que pagar en 6 meses. Si por ejemplo se avecina tu campaña escolar, tú ya sabes que dispones de este banco, caja o financiera, de una línea de crédito para poder usarla para comprar lo que necesites para la campaña. Después de que has usado esta línea, has generado ingresos, puedes destinar estos ingresos para pagarla y con esto liberar otra vez tu línea de crédito y contar, en nuestro ejemplo, otra vez con 10.000 soles para poder seguir operando y echando mano de este crédito. Otra alternativa de financiamiento de corto plazo es el descuento de facturas o factoring. Mediante esta operación, tu empresa cede las facturas por cobrar a una institución financiera o empresa especializada en factoring. En contraprestación, la institución financiera desembolsa inmediatamente el monto por cobrar establecido en la factura, menos un descuento. Este descuento es el costo que asumes por disponer el dinero hoy en lugar de esperar a que tu cliente te pague dentro de 30, 60 o 90 días, por ejemplo. Ese descuento se calcula aplicando la tasa de descuento al monto total de la cuenta por cobrar. Esa tasa te la proporcionará el banco al analizar el riesgo implícito en tu cliente. En general, los bancos o instituciones financieras pueden entregarte una línea de crédito de factoring o una línea de factoring en realidad, que es un monto máximo preaprobado que te otorga la institución financiera para realizar operaciones de factoring. En ese caso también, antes de darte la línea, analizarán tu capacidad de pago. Existen dos modalidades de factoring. El factoring sin recurso, que es cuando el banco asume el riesgo de pago de tu cliente, es decir, si tu cliente no paga, el banco no te podrá pedir que asumas la deuda. O la modalidad de con recurso, que es cuando el banco no asume el riesgo de pago de tu cliente, es decir, si tu cliente no paga, el banco le cobrará a tu empresa. Las instituciones financieras suelen cobrar comisiones adicionales a la tasa de interés implícita en el descuento del factoring. Por ejemplo, comisiones por gestión de protesto, comisiones por transferencia de fondos, comisión por renovación, entre otros. Antes de acercarte a una institución para que hagan el descuento de la factura de un cliente tuyo, evalúa bien si este cliente es percibido como riesgoso. Si es muy riesgoso, el banco no te va a dar este financiamiento a través del factoring. Pongamos un ejemplo del factoring. Si le has vendido a un supermercado importante, por ejemplo, quesos artesanales por un valor de 30.000 soles y este ha ofrecido pagarte en 90 días, puedes acercarte al banco o institución financiera y de tener una línea de crédito para el factoring, puedes tener hoy el dinero que esta institución pensaba pagarte en 90 días. Si el banco te asignó una tasa de interés, por ejemplo, del 20%, entonces vas a recibir menos en 20% de estos 30.000 soles que tenías pendiente de cobro. Lo bueno es que ya tienes el dinero hoy en lugar de esperar a recibir todo el dinero, es decir, los 30.000, recién en 90 días. Otra alternativa de financiamiento de corto plazo es la del sobregiro.
El sobregiro es un financiamiento de urgencia que te pueden otorgar, previo acuerdo, algunas instituciones financieras. Eso sí, tiene que estar sujeto a una evaluación financiera de tu funcionario para ver si calificas o no a un sobregiro. Este tipo de financiamiento debes pagarlo inmediatamente o en un plazo máximo de 7 días. Es el financiamiento más caro que tiene una institución financiera y la tasa de interés puede llegar a ser de 100% anual, por ejemplo. Lo aconsejable es que nunca lo utilices y si lo haces, lo pagues lo más pronto posible. Bueno, ahora vamos a repasar algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando uno pide un financiamiento de corto plazo. En primer lugar, no te confundas que los financiamientos o créditos de corto plazo en distintas instituciones financieras pueden tener distintos nombres. Crédito efectivo, Mi Campaña, el Rapidito, el Enganche. Todos son finalmente créditos para un año de pago. Tienes que preguntar a cualquier institución financiera además, no solo la tasa de interés asociada a ese crédito, sino también cuál es la tasa de costo efectiva anual. Pues esta tasa ya incluye, además de la tasa de interés, los cargos por portes, comisiones, seguros y otros cargos que te cargarán cuando te den el crédito. Esta es la verdadera medida del costo para tu crédito. También, si bien al inicio de operaciones nadie te va a prestar dinero, muchos emprendedores suelen pedir dinero como persona natural a una institución financiera para que este dinero sea usado para la empresa. Es decir, a tu empresa no le pueden prestar dinero porque recién está empezando operaciones, pero a ti como persona sí te podrían prestar dinero y tú lo usarías como capital para tu empresa. Esto puede tener cierto sentido si se manejan niveles de financiamiento bajos, pero es riesgoso porque estás exponiendo tu patrimonio personal a los riesgos y destinos de tu empresa. Por lo tanto, te sugiero no entrar en esta situación a menos que sea absolutamente necesario. Si bien es razonable que te quieras endeudar al menor plazo posible para pagar el menor interés posible, no calcular bien el monto de las cuotas asociadas a ese menor tiempo es muy riesgoso, pues si el negocio sufre una disminución de ventas por temas de estacionalidad o coyunturales, tendrás una cuota muy alta que pagar. Por eso es mejor que el monto total de la cuota del mes sea consecuente con tu capacidad de pago, incluso en un escenario pesimista. Al tomar cualquier crédito, eso sí, paga siempre de manera puntual, o mejor aún, paga anticipadamente. Recuerda que tu historial crediticio es vital si quieres tener siempre la puerta abierta para obtener crédito y con esto para hacer crecer a tu negocio. Cerrando esta sesión, repasemos rápidamente los diversos temas que hemos visto. En primer lugar, vimos los temas de las necesidades de capital. Vimos necesidades de capital en la etapa preoperativa y operativa. Vimos también las diversas fuentes de capital que habían para estas necesidades. Entramos a estudiar al sistema financiero peruano y notamos que habían instituciones reguladas y no reguladas. Entre las instituciones reguladas vimos que teníamos a los bancos, cajas municipales, cajas rurales, SEDPYMES y financieras que finalmente entregaban oferta financiera para las empresas. Después de esto vimos una metodología conocida como la de las 5 Cs, que era una metodología general que usan las instituciones financieras para evaluar una solicitud de crédito. Después vimos las alternativas de financiamiento propiamente dichas. Repasamos los créditos de corto plazo, vimos también el descuento de facturas o factoring y finalmente vimos los créditos a través de sobregiros. Después notamos o vimos cuáles eran los requisitos que deberían tener las empresas en general para poder acceder a un financiamiento. Entre ellos, quizá el más importante es la cantidad o el tiempo que tiene una empresa funcionando, ¿no? Y habíamos visto que si no tenías menos de 6 o 12 meses, difícilmente podías acceder a un financiamiento en el sistema financiero. Finalmente, dimos unas recomendaciones
para todos los emprendedores o pequeñas empresas que quieran optar por un financiamiento del sistema. Como por ejemplo, vimos que no se tenían que confundir respecto a los créditos de corto plazo, que normalmente son para capital de trabajo, porque hay muchos nombres en nuestro mercado referidos al mismo producto. Vimos también que era importante preguntar por la tasa de costo efectivo, es decir, no solamente limitarse a preguntar cuál es la tasa de interés, sino qué otros costos hay que hacen caro mi crédito. Finalmente vimos también lo importante de poder separar lo que era un pedido de crédito como persona natural y un pedido de crédito como empresa. Si bien es cierto, algunas instituciones financieras obligan o requieren que la persona natural, es decir, el dueño de la empresa, respalde o avale el financiamiento que ésta pide, en realidad no es lo aconsejable llegar a esas situaciones porque se está comprometiendo el patrimonio de la persona o de la familia con el destino de crédito y de funcionamiento de una empresa. En general, la persona natural debería mantenerse separada de los destinos y de los financiamientos que pueda solicitar una empresa en particular. Bien, esto es todo por esta sesión y los espero en nuestra siguiente sesión para volver a tocar el tema de financiamiento, pero ahora ya de largo plazo.